Uno, grabando. Son exactamente las 11:31 minutos. Estamos al día 30 de abril del año 2020. Esta es la clase de farmacología con el grupo B. Bien, lo que vamos a tratar de avanzar hoy, bueno, digo tratar porque la verdad es que mi alergia me está molestando bastante. Si me suena la nariz o pasa algo dentro de un rato que me pongo a estornudar, por favor me van a disculpar, ¿ya? Lo que pasa es que cuando llueve siempre vienen estas. Bien, antes de comenzar, quiero mostrarles un pequeño video. El tema que hoy vamos a avanzar son reacciones adversas a los fármacos. Bien, ya con la parte de farmacodinamia hemos visto cómo reacciona el fármaco, qué es lo que le hace a mi cuerpo, ya sea un analgésico, un antihistamínico, que por ejemplo yo me tomaba hace rato un antihistamínico con base de clorfenamina. eh, el efecto secundario, un efecto indeseable, hemos dicho, solía ser que produce sueño. Es un efecto que se conoce, pero que no se puede evitar a veces. Un efecto colateral o un efecto indeseado es uno que no esperamos que puede pasar. Por ejemplo, si me tomo esto, el antihistamínico, que me haga dar un episodio convulsivo, por ejemplo. Y también he puesto mi inhalador para la nariz y parece que en lugar de mejorar me está empeorando. Así que ese efecto, por ejemplo, si en un examen les pregunto, este es un inhalador de un corticoide que se hace en fosas nasales. El corticoide lo que tiene que hacer es bajar la respuesta inflamatoria. En el caso mío, lo que está haciendo es que me pique más la nariz. ¿Ese qué tipo de reacción sería? ¿Un efecto adverso? ¿Una idiosincrasia? ¿Un efecto letal? ¿Un efecto colateral? ¿Cuál sería? ¿Cuál me dirían ustedes que es? Es normal que los corticoides produzcan este tipo de respuestas, por ejemplo, a nivel de la nariz con un inhalador, que en lugar de calmar empeore más el cuadro. ¿Eso es habitual o no? Te digo que no. 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 Entonces no es un efecto esperado. De hecho, si leemos el prospecto, por lo general no se espera que estas cosas pasen, ¿no? Entonces un efecto, lo que llamamos efecto adverso. Estos efectos adversos o reacciones adversas pueden dividirse en 4 grupos. Vamos a verlos ahora. Estas reacciones, por si acaso, este es el video de Alba Dalmau, del canal de Medicina Ilustrada. Bien, lo tienen en catalán y lo tienen en español. Catalán es un idioma que sale en España. Lo tienen en español también. Y es un resumen muy rápido de lo que vamos a ver hoy día, ¿de acuerdo? El tema de hoy justamente son reacciones adversas a los fármacos. Son efectos que nosotros por lo general no esperamos ni deseamos que se manifiesten. Estas pueden ser respuestas nocivas, pueden ser respuestas que no esperamos, son respuestas indeseables en el paciente. Se van a clasificar en 4 grupos, ¿bien? La primera, del grupo A, la reacción adversa de tipo A, quiere decir aumentado o en inglés augmented, ¿bien? Se llama así porque son reacciones exageradas a determinado efecto de un fármaco. Por ejemplo, podría tratarse de un analgésico, un fármaco que se utiliza para dormir, que nos da aproximadamente unas 8 a 12 horas de sueño y que se va a prolongar a 24 horas de sueño. Por lo general, este efecto de aumento o potenciación del fármaco se da por defectos en la farmacocinética, es decir, que por ejemplo mi hígado tarde mucho en metabolizarlo. Bien, retrasa la eliminación del fármaco y hace que esta farmacodinámica que actúe mucho más. En el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo, cuando se combinan con determinados alcohol, por ejemplo, se potencia su efecto y más aún la respuesta va a verse aumentada o ver una respuesta exagerada en pacientes con patologías hepáticas. Bien. Este tipo de respuestas suele ser la más común, la que vamos a encontrar mayor en la consulta y son las que tienen efectos más leves. ¿Cómo las corregimos este tipo? Pues corrigiendo las dosis. Por ejemplo, a mi paciente que tiene hepatitis o que tiene cirrosis, por ejemplo, o una patología crónica hepática, yo sé que su hígado no metaboliza el fármaco tan rápido. Entonces lo que hacemos es darle dosis menores o espaciarlas más. ¿Cómo lo corregimos entonces?
aumentando la dosis. No suele haber mayores efectos secundarios y pasamos a la de tipo B. Son las reacciones de tipo bizarro. Bizarro quiere decir su nombre mismo, se refiere a reacciones que nosotros no esperamos, que no son comunes que deberían pasar. Por lo general, tiene mucho que ver con la genética, de lo que se llama esto, varía mucho de persona en persona, es por una respuesta exagerada inmunológica en el paciente. Bien, varía mucho de un tipo de persona, varía por sexo, peso, edad, características del paciente. Estas reacciones inmunológicas de tipo inesperadas no son tan frecuentes, pero cuando aparecen suelen ser bastante graves. Una de ellas, por ejemplo, es un síndrome que conocemos como un síndrome de necrólisis epidérmica tóxica. La respuesta de tratamiento suele ser quitar el fármaco. Bien, retirándolo ya pasa el efecto. El tipo de reacción adversa de tipo C o crónica es una que, como su nombre lo dice, es por exposición prolongada al fármaco, en el caso, por ejemplo, de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que el paciente lo toma durante mucho tiempo, y tiende a acumularse. Ese medicamento tiende a acumularse y producir justamente esa reacción tóxica. Finalmente, las de tipo D, que son las delayed quiere decir retrasada, es una respuesta que ya después de mucho tiempo eh, suelen manifestarse como reacciones que determinan aparición de procesos neoplásicos o procesos teratógenos. De carcinogénesis es cuando el fármaco, por su efecto, produce lesión celular, recuerdan anatomía patológica, para que un cáncer, la célula tiene que estar lesionada y cambiar su consistencia del ADN. ¿Bien? Es raro realmente que pase y no está comprobado del todo algunos fármacos que sean carcinogénicos. Lo que sí hay son fármacos teratogénicos que a largo plazo pueden determinar malformaciones que se pueden heredar. Es el ejemplo de las irradiaciones en tratamientos quimioterápicos. Ahora, ¿cómo yo sé si este fármaco realmente está cumpliendo sus criterios? ¿Cómo yo sé si un fármaco es de tipo A, tipo B, tipo C o tipo D? Hay que hacernos 4 preguntas principalmente. ¿Bien? Estas 4 preguntas nos van a ayudar a ubicarnos si este fármaco que estamos dando al paciente realmente le está produciendo esos efectos o síntomas que él tiene. Le voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás me llegó un paciente con H1N1, con influenza. Hablamos de ya más de medio año atrás. Este paciente ingresó con tos. Bien. Entonces, para cortarle la tos y para mejorar, lo que hicimos fue darle un jarabe que se llama terbutalina. Bien, la terbutalina es un excelente broncodilatador, sin embargo, produce vasoespasmo a nivel cerebral en algunos pacientes. Pues lo que el paciente refirió, empezó a tomárselo su terbutalina, su jarabe, y al día siguiente empezó a referir intensas cefaleas. Entonces pensamos, ¿esto será por la enfermedad realmente, por la influenza, o será un efecto secundario del fármaco? Entonces para eso hay que hacernos 5 preguntas. La primera es hablar realmente dentro del tiempo que yo le daba el fármaco, es decir, desde que se empezó a dar el fármaco al paciente, ha empezado a manifestar los síntomas. Eso se llama secuencia temporal y nos ayuda a establecer si realmente hay asociación temporal entre la administración del fármaco y los efectos que este puede llegar a tener. Lo segundo es, conociendo al fármaco, ¿será normal que, por ejemplo, la terbutalina, este jarabe que le di a mi paciente, entre sus posibles efectos secundarios, tendrá realmente producción de cefalea? La respuesta era sí. La terbutalina en algunos casos suele producir cefalea. Bien. Entonces, la segunda pregunta, vamos a decir que sí. La tercera pregunta que me tengo que hacer es, este fármaco, en el caso de la terbutalina, si se lo quito al paciente, lo suspendemos, ¿los cefaleas van a pasar, terminan o van a continuar? Si se retiran, si se pierden las cefaleas, quiere decir que sí había un efecto retirado, es decir, que había pérdida de los síntomas si se suspendía el fármaco. La cuarta pregunta que tengo que hacerme, si a mi paciente le vuelvo a dar el fármaco, ¿va a volver a tener síntomas? Bien, eso se llama reexposición. En el caso de que si se vuelve a exponer al fármaco al paciente, los síntomas van a volver, ¿sí o no? Y finalmente, un espacio de causas alternativas, que son varias características que determinan que ese fármaco pueda llegar a tener el efecto indeseable. Si tengo una respuesta positiva en alguna de estas preguntas que me hago, entonces vamos a establecer de que posiblemente los síntomas que el paciente refiere como reacciones adversas sí están relacionadas con el fármaco que le estoy dando.
De ahí lo clasifico si estará en el nivel 1, en el A, en el B, en el C o en el D, y a partir de ahí voy a tomar conducta. Bien. Esto de manera muy, muy resumida es lo que vamos a ver hoy día, nuestras reacciones adversas a los fármacos. En el libro de McGraw-Hill y en el de Flores nos hablan solamente de las dos primeras, de la A y de la B, siendo que la C y la D no se consideraban antes parte de las reacciones adversas, sino que estaban indirectamente relacionadas. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a hablar de las de tipo A y las respuestas de tipo B, y además, algo que es muy, muy importante, este, los síndromes asociados justamente a estas patologías. Bien, hoy es jueves y el cuerpo lo sabe porque me lo han feriado, es el día del trabajo. Nunca he sabido yo por qué en el día del trabajo no se trabaja, ¿no? Bien, continuando. Estas reacciones adversas a los fármacos pueden ir desde cosas tan pequeñitas como una pequeña picazón en el cuerpo a cosas tan complicadas como lo que estamos viendo en la imagen. Esto es un síndrome, se llama síndrome de Steven Johnson, y es una respuesta exagerada, totalmente exagerada al fármaco, que puede llegar a ser mortal. ¿Bien? Entonces estas respuestas pueden cursar desde rash cutáneos, pueden cursar fiebre, malestar. No sabemos realmente lo que va a pasar con el paciente. ¿Sí? Ejemplo, este es un caso, una respuesta exagerada a un analgésico. Bien, el día 1, fíjense cómo estaba, día 2 y la evolución según va mejorando en la paciente. Este síndrome, por ejemplo, se llama síndrome de Steven Johnson, y este de aquí atrás, si mal no recuerdo, la foto, no me acuerdo dónde la vi, este se llama necrolisis epidérmica tóxica. Dos síndromes bastante comunes en las reacciones adversas a los fármacos. ¿Cuál es mi definición de la Organización Mundial de la Salud? Una reacción adversa a cualquier fármaco es una respuesta que no está intencionalmente diseñada. El fármaco no está hecho para tener ese efecto. La aspirina, su primer efecto que tiene es analgésico. Un efecto secundario es la antiagregación plaquetaria, pero hay pacientes que presentan una extremada reacción anafiláctica a la aspirina. Esto es una reacción adversa y como tal, este fármaco no está hecho para eso. Bien, entonces es no intencionada, que se va a producir dentro de márgenes terapéuticos. La dosis habitual de aspirina es de 100 miligramos a 150. Si el paciente presenta síntomas dentro de esa dosificación, se considera reacción adversa. Si, por ejemplo, él se toma 20 aspirinas y produce necrosis hepática, no es reacción adversa, es intoxicación. Este concepto tiene que darnos claro porque desde el punto de vista legal nos ayuda bastante. Hace un año atrás, un colega tuvo un problema con esto. A su paciente le indicó que tenía que tomar paracetamol de 1 gramo cada 12 horas. ¿Bien? Entonces le dijo, usted va a tomar una en la mañana y otra en la noche para controlar la fiebre. Le dio paracetamol de 1 gramo. ¿Ya? El paciente lo que hizo fue llegar a la casa, se tomó uno, después de media hora, como no le hacía efecto, se tomó otro más. Al día llegó a tomarse hasta 6 paracetamol. Obviamente, después de esto, una semana después fue a la clínica donde trabajamos otra vez, quejándose de que lo habían intoxicado. Llegó con una necrosis hepática, intoxicación por paracetamol, y hemos visto lo que es capaz de hacer. Entró una demanda legal tremenda con el doctor que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque él dijo que le habían dado un fármaco que lo estaba intoxicando a él y que le habían dado una dosis falsa. Entonces, obviamente, a este paciente se le mostró la historia clínica y le dijeron, mire, a usted se le ha hecho que tome uno cada 12 horas. Y esto solamente se produce por intoxicación como tal, no es una respuesta adversa. Desde el punto de vista legal, este concepto nos puede aliviar muchos problemas adelante. Estas clasificaciones de reacciones adversas pueden ser las de tipo A, las que hemos visto, las que se pueden esperar, las previsibles, y son el 80% del total. Por lo general van a consistir en que el paciente, la dosis que está recibiendo, no sea metabolizada adecuadamente, pueden ser efectos secundarios esperados del fármaco, y como tal no suelen ser tan graves. ¿Bien? Las de tipo B, por el contrario, son las bizarras, hemos dicho, las que no se pueden esperar. No dependen de la dosis. Es decir, que el paciente le puedes poner una dosis mínima y aún así la respuesta va a ser exagerada. Esas son las más graves
y además incluyen entre ese grupo de imprevisibles o bizarras algo llamado idiosincrasia. Si recordamos bien, la idiosincrasia se refería a una respuesta exacerbada a un fármaco que era muy particular en cada individuo. Un niño que hace efecto secundario a la aspirina, por ejemplo, que otro niño no haría. Una mamá que toma hierro y le produce una diarrea intensa, cuando lo normal es que la vitamina, el hierro produzca estreñimiento. Esos son idiosincrasias. Cuando nosotros pensamos o sospechamos de que puede haber una reacción alérgica o una respuesta adversa, vamos a llamarlas hipersensibilidad. En nuestra historia clínica no vamos a colocar respuesta adversa al fármaco. Para términos legales y clínicos también vamos a colocar hipersensibilidad al fármaco. Paciente de tantos años atrás se le diagnostica hipersensibilidad a la ceftriaxona, por ejemplo. ¿Bien? Solamente cuando comprobemos nosotros mediante laboratorio que hay producción de inmunoglobulinas o anticuerpos específicos contra ese fármaco, la respuesta, recién vamos a llamarlas reacciones alérgicas. Antes de eso, no. Eso es otro término que hay que tomar en cuenta. No es lo mismo una hipersensibilidad que una respuesta alérgica. ¿Cómo la vamos a clasificar? Si recordamos bien, las inmunoglobulinas de tipo E son las que se producen mediadas por unas células que me gustan mucho y que las odio también, que son los mastocitos. ¿Por qué odio tanto los mastocitos? Porque por culpa de los mastocitos, por ejemplo, que están llenos de gránulos de histamina, es que yo tengo la nariz así por las mañanas. ¿Bien? Lo que pasa conmigo, por ejemplo, es que cuando hay cambios de clima, la humedad cambia y se empiezan a liberar partículas en el aire, partículas de esporas, de hongos, de polen también se liberan en el aire cuando llueve. Esas esporas me producen alergia. ¿Por qué? Porque mis mastocitos reconocen esas esporas que están flotando en el aire como agentes extraños y se empiezan a degranular. Entonces, esos mastocitos producen histamina y esa histamina me produce esta respuesta. Pero esta respuesta está mediada por una inmunoglobulina y esta es la IgE. ¿Bien? Normalmente estas respuestas por degranulación de mastocitos mediadas por inmunoglobulina de tipo E no son inmediatas. Suelen pasar entre los primeros 30, 40 minutos hasta 6 horas después. Les contaré, ¿se acuerdan que les conté hace tiempo del paciente que le puse metamizol y a la media hora empezó a hacer un rash cutáneo? Bueno, pues esa era una reacción mediada por inmunoglobulinas tipo E. Se van a manifestar como urticarias, como manchas rojas, y en el peor de los casos puede haber cierre de glotis, broncoespasmo y trastornos de la respiración. Esta tablita, les voy a pasar la diapositiva ahora cuando terminen la clase, ¿de acuerdo? Esta pequeña tabla no les pido que la memoricen, pero tengan la mano, ¿de acuerdo? Bien, esta tabla es un resumen excelente de los tipos de inmunoglobulinas que vamos a encontrar y la respuesta que vamos a ver. Por ejemplo, la que acabo de decir, la de tipo IgE, se daba por justamente degranulación de mastocitos, aumento de histamina circulante, y la clínica del paciente por esta degranulación solía ser justamente esa urticaria, esas manchas rojas. Por lo general aparecía entre la primera y segunda hora después de la administración del fármaco, siendo que había otras, por ejemplo la IgG de largo plazo, era de larga evolución, no aparecía al rato, podía aparecer hasta 2 semanas después. ¿Y cómo se cursa? No cursa con esos síntomas, cursa con disminución de los leucocitos. Y así vamos viendo la IgM, que es inmediata, el interferón, o en algunos casos graves, por unas células que se llaman células T o linfocitos T, que lo que van a mediar va a ser una potente, una gran respuesta inflamatoria que va a producir dos tipos de enfermedades. La primera, el llamado síndrome de Stevens-Johnson, que hemos visto al principio, esa imagen tan fea, parecen quemaduras, y el otro, la necrolisis epidérmica tóxica, que es bastante parecida al Stevens-Johnson, pero suele ser mucho más grave. Esta respuesta puede ser lenta hasta un mes después de exposición al fármaco, como también puede ser leve y se manifestar al poco tiempo. Y entonces les dejo esta tablita para que la vean después. Vamos directamente a las lesiones. ¿Qué tipo de lesiones vamos a encontrar acá?
El más común va a ser el exantema. Los exantemas van a ser pequeñas manchas, ¿ya?, elevadas y parcheadas en la llama. Estos son los morbilliformes. Y los escalatriformes van a ser con petequias, con manchitas como las que aparecen en el caso del dengue, ¿ya? Algunas son sobrelevadas, pero no tienen contenido. Vamos a verlo. Bien. Estos son los famosos exantemas. Son como montones de puntitos rojos, pero estos no se caracterizan como las petequias de ser elevadas y con contenido. Son zonas edematosas, pero que están en la profundidad de la piel. Entonces, nosotros los rascamos, no hay contenido. ¿Qué tipo de fármacos por lo general producen exantemas? Los que más vamos a ver en nuestra práctica y van a tener mayor efecto secundario es en pacientes que tienen hipertensión y toman yecas como el captopril. Antibióticos, los más comunes van a ser la eritromicina y la gentamicina. Bien, tengo una pregunta. Rash cutáneo suele ser un rash, se refiere a un término que abarca una gran área de piel. Bien, al decir rash cutáneo nos podemos referir a máculas, pápulas, petequias, puede referirnos a exantemas y todo eso. Bien, es un término muy genérico. Rash cutáneo quiere decir que hay bastantes manchas o lesiones en la piel. Ya específicamente cada rash cutáneo se va a dividir en exantemas, máculas, pápulas y todo eso. Pero sí, en el diagnóstico clínico podemos decir paciente presente rash cutáneo, específicamente exantema morbilliforme o exantema eh, eh, que pica bastante en el paciente, ¿ya? En pacientes psiquiátricos, voy a marcar con celeste, el que más presenta efectos secundarios es la carbamazepina. La carbamazepina es un antiepiléptico y antipsicótico que se utiliza hace bastantes años. Sin embargo, en pacientes que no están previamente sensibilizados, puede llegar a producir justamente reacciones exantemáticas. ¿Bien? Ahora, este exantema puede ser un exantema que aparece y desaparece, puede ser fijo. Al decir exantema fijo, eh, normalmente va a tardar un poquito más, son de 24 días hasta una semana después va a aparecer cuando el metabolito siga girando en circulación. ¿Y de qué se va a caracterizar? No va a ser manchas múltiples, sino va a ser en una sola parte. ¿Bien? Va a ser ubicado en un solo lugar y va a ser un exantema, una mancha grande, color roja, violácea, que no va a aparecer en ninguna otra parte del cuerpo. Puede aparecer tanto en mucosas como en la lengua o en tejido articular en piel. ¿Esto por qué se hace? Porque va a ser porque el fármaco, el principio activo, tiene contacto directo con la zona. Por ejemplo, en este caso, el paciente tomó la pastilla y esa pastilla provocó ese efecto en esa zona. Solamente si se inclusive esa zona no es sistémico. En este caso, por ejemplo, este paciente se colocó un parche para el dolor de estos parches calientes y en esa parte del parche o donde se puso la crema produjo esa respuesta. Esos no son tan graves, ¿bien? Porque la respuesta va a ser circunscrita en un solo lugar y por lo general se resuelven con corticoides o antiinflamatorios. Bien. Uno que hay que diferenciar del exantema son las urticarias. Las urticarias suelen ser un poco más complicadas, ¿ya? No es tan frecuente como el exantema, pero sí es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque estas pican bastante. Suelen cursar con otros síntomas como fiebre, malestar y suelen complicarse también. ¿Cuál es la presentación más común de las urticarias? Bueno, pues va a estar mediada por degranulación de mastocitos, hemos dicho, por la inmunoglobulina de tipo E. ¿Bien? Los más comunes que vamos a encontrar acá que presentan urticaria van a ser algunos antibióticos como las sulfamidas, ¿ya? Trimestoprim, sulfametoclazol, Bactrim, en algunos casos AINES, como por ejemplo en este caso será la aspirina.
Y si no es el fármaco, va a ser el excipiente con el que se mezcla el fármaco. Por ejemplo, hay algunas cremas que vienen combinadas con ácido benzoico. Por ejemplo, las cremas que se utilizan para el acné vienen combinadas con ácido benzoico para que se absorba mejor en piel. Este ácido benzoico suele producir estas reacciones cuando se coloca en la crema. Suele ser un lugar circunscrito que se va a retirar cuando el fármaco se suspende. ¿Cómo se va a ver? Bueno, pues se va a ver así. Son los típicos abones, se llama, son manchas circunscritas. Entonces yo miro esto y lo mismo puedo colocar en mi historia. El paciente presenta un rash cutáneo, que es un término muy genérico, y luego específicamente lesiones de tipo urticaria podemos colocar ahí. Esta es la reacción más común que vamos a encontrar también cuando tomamos ciertos fármacos, como el metamizol. El metamizol en mi paciente me dio este tipo de reacción. Ahora, existe algo llamado alergia al sol. Bien, eh, la llamada alergia al sol, como tal, aunque no se la crean, sí existe. Y por lo general está potenciada o se desarrolla como efecto secundario a determinados tipos de cremas o ungüentos que se colocan en la piel. Bien, estas reacciones como fotodermatitis o reacciones alérgicas o reacciones fototóxicas se van a dar porque el paciente se pone a una crema o un ungüento, ¿bien? Este se absorbe y después este fármaco se metaboliza en la piel a través del sol. Y esa combinación de sol va a estimular que el fármaco se degrade. Y esa degradación del fármaco es lo que va a producir justamente la dermatitis o la respuesta alérgica. Entonces, no está directamente relacionado con el sistema inmunológico. No es que mi cuerpo responda adversamente a ese fármaco, sino porque el fármaco por alguna razón se degrada y esa degradación es la que produce la respuesta. Bien. ¿Cómo se va a ver esta lesión? Bueno, vamos a ver cómo se ve. Pueden verse como pequeñas quemaduras. Esto, por ejemplo, lo hemos visto, lo vi en lo particular, en pacientes que utilizan protectores solares a los cuales no estaban previamente expuestos. Bien, también este tipo de lesiones la van a encontrar no solamente en exposición al sol, también con determinados tipos de cremas que se colocan, como las cremas antiquemaduras, por ejemplo, o las cremas hidratantes, que después de colocársela se expone al sol. Produce a los llamados radicales libres, y estos radicales libres son los que producen esa respuesta inflamatoria. Estas fotodermatitis o respuestas exageradas, la manera de que se comprueban o se descarta si es por el fármaco o si es por la forma en que el fármaco responde al sol, se hace con estos pequeños tests, se llaman fotoparches. Se colocan varios fármacos, bien, sobre la piel y después se los expone a luz ultravioleta. Están viendo aquí, lo están exponiendo estos parches, lo están colocando junto a una luz ultravioleta durante 10, 15 minutos aproximadamente y se van fijando qué tipo de fármacos son los que tienen la respuesta y cuáles no producen ningún tipo de respuesta. Esto no lo hacemos nosotros, por lo general se hace en la carrera de bioquímica, que a nosotros nos mandan los resultados. Entonces lo van a clasificar de dos grupos principalmente, ¿ya? Fotoalérgica, que es realmente el cuerpo que va a responder contra el fármaco mezclado con el sol, y la fototóxica, que va a ser por lo general porque el fármaco se degrada con el sol y produce esa reacción tóxica en la piel. Las fotoalérgicas no se van a presentar la primera vez. Hoy, por ejemplo, me pongo mi crema, voy a tomar el sol y no pasa nada. Pasado mañana voy al sol otra vez, me pongo mi crema y la segunda vez ya va a haber sensibilización y ahí sí va a haber respuesta. En cambio, en la dermatitis fototóxica, tras que me pongo la crema y salgo al sol, por ejemplo, ya va a haber respuesta, porque el fármaco inmediatamente está degradándose. Esta es la principal diferencia que hay entre la alérgica requiere sí o sí una exposición previa y la segunda vez recién va a haber respuesta. La fotoalérgica va a afectar por igual tanto las partes del cuerpo que estén expuestas al sol como las que no. No se olviden que en este caso está absorbiéndose por piel y sí hay respuesta.
En cambio, la fototóxica solamente va a ser las partes que se han puesto la crema, por ejemplo, o el fármaco, y se expongan al sol. Esas van a degradarse y van a producir. Son circunscritas, limitadas, y las otras no van a ser limitadas. La pregunta que normalmente me hacían mis alumnos era, ¿esto será que pueden empeorar? ¿Realmente puede llegar a ser peor en estos pacientes? La respuesta es que sí. Muy rara vez, hablamos de 1 por millón aproximadamente, o 6 por millón, se produce una respuesta mucho más exagerada, sistémica, que puede llegar a ser mortal. Se llama síndrome de Stevens-Johnson. Por lo general, este Stevens-Johnson es muy raro que aparezca y tiene o se sospecha que tiene que haber predisposición genética a desarrollar. Puede ser a cualquier fármaco. Puede ser un antihistamínico, puede ser una aspirina, puede ser unas gotitas para la nariz, un inhalador, cualquier cosa puede producir Stevens-Johnson. Sin embargo, se ha encontrado una asociación entre VIH y cotrimoxazol. Paciente que toma cotri y que tiene VIH, por ejemplo, tiene una diarrea y toma el cotri, puede que haya una asociación de inmunodepresión con respuesta exagerada que terminaría el síndrome. Bien. Este síndrome de Stevens-Johnson desafortunadamente no es inmediato, tarda bastante. Entonces la primera fase va a ser la exposición al fármaco y la respuesta por lo general va a tardar entre 10 a 14 días en manifestarse. Durante ese tiempo empieza a haber gran liberación de factores proinflamatorios. Cuando se manifiesta, por lo general empieza a ser por la piel. Hay esas imágenes de ese rash que parecen quemaduras. Está acompañado de fiebre, vómitos, náuseas, dolor en las articulaciones y además dificultad respiratoria en el paciente. ¿Cómo se lo va a ver? Las lesiones que vamos a encontrar van a ser manchas o máculas con lesiones con borde violeta alrededor. Según van evolucionando, esa zona va a necrosarse y va a acabar ampollándose. Esa ampolla va a acabar formando lesiones muy similares a las quemaduras. Es indistinto, puede ir tanto a la piel como para las mucosas. ¿Cómo se va a ver? Pues esto se va a ver así de feo. Bien, afectamos tanto mucosas como puede ser piel. Las lesiones comienzan como pequeñas máculas, esas máculas se van erosionando, forman ampollas y las ampollas acaban dando el aspecto de quemaduras en el paciente. Bien. El síndrome de Stevens-Johnson por lo general requiere internación, en muchos casos llega a tener requerimiento de terapia inclusive, y puede complicarse con un cuadro exagerado anafiláctico, con anafilaxia acuosa con cierre de glotis, dificultad respiratoria y muerte del paciente. Una enfermedad muy parecida es la necrolisis epidérmica tóxica o NET. Bien. También la conocen, en algunos libros la van a encontrar como síndrome de Leigh. Es bastante más rara, ¿sí? Por lo general va a afectar solamente superficie epitelial, además de mucosas, y suele ir acompañada con pacientes que presentan enfermedades autoinmunes como el lupus o disminución de respuesta por inmunosupresión. No está exageradamente relacionado, pero sí hay cierta afinidad de pacientes con VIH que por lo general cuando hacen tratamiento antiviral suelen presentar esta necrosis epidérmica tóxica. Bien. La primera fase va a ser los primeros 14, las primeras 2 semanas, va a cursar con dolor, malestar generalizado, va a aparecer un cuadro de dengue o de zika, se lo confunde. Hay vómitos, dolor y ardor a nivel de las mucosas. Le pica la nariz, le pica la garganta, hay bastante epífora, bastante lagrimeo en el paciente. Esta fase prodrómica termina y va a pasar a una fase aguda que comienza principalmente con fiebre muy alta. Es una fiebre exageradamente alta, hablamos de 39, puede llegar hasta 40 grados, que va a cursar con convulsiones en el paciente. Esta temperatura tan alta es la que justamente se exacerba a nivel de piel y da esa apariencia ampollosa, llena de líquido transparente que se asemeja a las quemaduras. Bien, estas pústulas que vamos a encontrar se van a rascar
con una especie, agarramos una especie de plástico, por ejemplo, este es un sobre de café, agarrar un plástico o una placa de esas de cristal, no hay placas para ver muestras de microscopio, se rasca la ampolla, y al rascarse va a haber liberación de tejido amarillento, se llama costras mielicéricas, que parece miel seca. Ese raspado positivo, cuando aparecen de esas costras, se llama signo de Nikolsky. ¿Bien? Nikolsky positivo. Eso van a ver mejor cuando lleven farmacología. Es grave, se considera una emergencia. Bien, ahora me quedan exactamente 2 minutos y medio. Vamos a parar, para que me tome un poco de agua también, porque me duele la garganta. Paramos 5 minutos, continúo con la segunda parte y vamos a ver específicamente en qué consiste, que es una cosa muy grave, y ya terminaremos con el tratamiento. ¿De acuerdo? Ya, doctor, gracias.